simplemente era un poco por dar opción a comenzar ya de una manera seria con esta primera sesión especial en la que, bueno, pues tenemos el honor de poder escuchar a Enrique Box de Dumaya, de Argentina, que nos va a, bueno, presentar o va a compartir con nosotros de alguna manera su experiencia en este campo y trae una presentación titulada Reinventar lo humano, educación, inteligencia artificial y el futuro de nuestro rol en la era de los agentes inteligentes, nada menos y nada más, ¿no? En la línea de lo que queremos que sea precisamente este encuentro de innovación docente, este segundo encuentro de innovación docente de ASEPEL. Enrique Box es un estratega tecnológico, es arquitecto de inteligencia artificial con más de 25 años, aunque no lo parece, pero más de 25 años de experiencia en desarrollo de software, de innovación y de transformación digital, ¿no? Temas que para nuestro congreso, pues en esta ocasión son muy centrales y son muy interesantes desde el punto de vista de qué es lo que queremos que esta jornada pues represente para los asociados de ASEPEL. Él ha trabajado como consultor, como arquitecto de soluciones para empresas globales, ha trabajado para Microsoft, para Accenture, para NEC, ha participado en proyectos de gran impacto bueno, en varias regiones del mundo, desde Latinoamérica. Él es de nacionalidad argentina, pero también en Estados Unidos, así como en Europa. Y ha desarrollado además su trabajo en diversos sectores, como administración pública, como servicios financieros, telecomunicaciones, y ha liderado proyectos complejos de arquitectura para grandes empresas en ciclos muy cortos, muy rápidos de actividad y además con una alta intensidad. Ha sido fundador, ha creado además empresas, ha creado negocios, Beyond JS, RVD AI, Hadel Group, Vamos a ver. If and Zone, ¿no? Tiene un montón de experiencia de ese estilo, es una persona muy, muy inquieta y actualmente está centrado en Beyond JS, ¿no? Concretamente. Enrique, tú me corriges Correcto. si digo algo que no debo, pero un poco me interesa dar una idea de esa amplitud, de esa experiencia y además de esa interdisciplinariedad, ¿no? Que hablaba un poco el profesor Montero, que a veces en la universidad pues, nos falta y vamos un poco a rebufo, ¿no? de estas situaciones, que es un marco modular TypeScript diseñado para construir agentes de inteligencia artificial e interfaces de usuario modernas, algo que es muy, muy necesario. Y también en RVD AI, que es una plataforma educativa, precisamente, impulsada por inteligencia artificial y que va a permitir a profesores y estudiantes desarrollar habilidades de una forma específicamente diseñada pues, para el siglo XXI. Está ampliando ese trabajo además a entornos de aprendizaje corporativos, ya no solamente para la universidad, sino también para el mundo de la empresa. Como ven ustedes ahí en la presentación, actualmente su filiación, la que hemos decidido poner, es Edumaya, que es una nueva metodología educativa que integra tanto la inteligencia artificial en el aula, situando al profesor como de alguna manera el director de orquesta de ese aprendizaje personalizado, que se basa en las habilidades que cada alumno pues tiene que adquirir a día de hoy, ¿no? No me voy a extender mucho más porque seguro que va a ser mucho más interesante lo que tengas tú que decir, pero sí, en cualquier caso, y creo que como es una sesión, digamos, que puede ser plenamente interactiva, creo, Absolutamente. creo que podemos interrumpir y preguntar cualquier cuestión relacionada o establecer un diálogo aprovechando que te tenemos, pues para realmente extraer todo el conocimiento que puedas ofrecernos Correcto, Luis. y, por supuesto, desde el punto de vista de la facultad, pero sobre todo también desde el comité organizador, pues quería darte las gracias por tu presencia aquí, por haber viajado hasta Madrid, hasta España y por enseñarnos todo esto, ¿eh? Así que adelante cuando quieras. Muchas gracias, Luis. Bueno, nuevamente agradecerles por la presencia. Como decía Luis, me encantaría que sea lo más interactiva posible. Les quiero compartir lo que venimos trabajando hace más de 2 años en, en Argentina. Eh,
Vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar del nuevo rol docente, vamos a hablar del impacto que va a tener en la educación en el futuro del trabajo, lo que está ocurriendo hoy en día. Vamos a analizar un poquito qué es esta IA nueva. Yo considero que no es la IA que conocíamos por las características, por lo que ocurre dentro de estas redes neuronales. A mí me apasiona lo que está ocurriendo hoy en día y estar en la universidad de estas características. Nada de lo que está ocurriendo con inteligencia artificial hubiese sido realidad si no hubiese sido por las mentes brillantes que han nacido de universidades como estas. Y aparece lo que yo creo que es una paradoja interesante, y es que fue creado gracias a las mentes que han salido de acá, porque la inteligencia artificial se trata mucho de matemáticas, se trata mucho de software, pero tiene raíces muy fuertes en la investigación científica que ocurrió en universidades. Y la paradoja es que a los docentes de hoy en día les está costando adaptarse a este nuevo rol cuando fueron ellos los artífices de toda esta gran maquinaria. Creo que es la revolución más grande que haya habido en la historia, y quiero que repasemos un poquito juntos y que pensemos y analicemos cómo la inteligencia artificial realmente es una revolución, más allá de lo que podamos ver cuando trabajamos con herramientas disponibles. Bueno, mi presentación yo creo que ya fue suficiente, pero sí quizás contarles que trabajé en educación cuando fui gerente de tecnología de una compañía.com cuando tenía unos 21 años aproximadamente. Después trabajé también como arquitecto de soluciones para el proyecto más grande de aquella época, fue la sistematización de una provincia entera en Argentina, y arranqué como arquitecto también de educación. Y después trabajé para compañías para todo lo que tenga que ver con e-learning. Más allá de que después toda mi experiencia ha sido para grandes compañías con proyectos como Luis lo mencionaba, siempre tuve un interés muy grande en educación. Nunca vi que la tecnología realmente pudiese ser suficientemente revolucionaria dentro del aula, y ahora sí creo que lo es, y estamos trabajando para que efectivamente se vuelva realidad. Quería arrancar un poco con el entender la inteligencia artificial. Em, no entendemos a la inteligencia artificial, no sabemos cómo se comporta. Tenemos como vistas parciales, por ejemplo, los matemáticos pueden entender muy bien cómo funcionan por dentro, perdón, cómo funcionan los cálculos, pero no entienden cómo funcionan por dentro. Y es importante entender que lo que ocurrió fue un hallazgo, como si hubiese sido cualquier otro hallazgo que haya ocurrido en la humanidad. Y es algo que ocurrió, pero todavía no lo entendemos. Sam Altman, el CEO de OpenAI, eh, dijo, Deep Learning works and we will solve the remaining problems. Lo que él quiso decir con esto es que se dieron cuenta, o nos hemos dado cuenta, que las redes neuronales y el aprendizaje profundo es algo que efectivamente funciona y tiene unas habilidades emergentes extremadamente potentes. Ya las vemos y van a venir muchas más, pero no sabemos cómo funcionan por dentro. Y esto es una cosa muy importante porque estamos empezando a utilizar máquinas que tienen capacidades cada vez cognitivas, cada vez más importantes, pero es clave entender que no sabemos cómo se comportan por dentro. A mí me apasionaba este tipo de redes neuronales. Los matemáticos podrían explicar muy bien cómo funcionan el cálculo que ocurren dentro de las neuronas de una red neuronal. No es la idea que hagamos el repaso de cómo funcionan por dentro, porque lo que me interesa más es que entendamos el marco conceptual de lo increíble de lo que ocurre ahí adentro. Este es un ejemplo clásico de categorización o el uso de redes neuronales para categorizar. Las redes neuronales tienen datos de entradas y predicen una salida. En este caso es el ejemplo clásico para predecir si una imagen es un gato o un perro. Un ejemplo muy simple. Lo interesante de lo que ocurre aquí adentro es que esto reproduce una matemática, acá ocurre una matemática que internamente y de manera mágica logra encontrar el mecanismo para detectar si las imágenes posteriores luego del entrenamiento son un perro o es un gato. Y esto es una representación de más o menos lo que ocurre. O sea, como no lo entendemos a priori y cada red neuronal puede encontrar patrones diferentes y esquemas distintos como para poder encontrar una solución,
los humanos, para poder identificar qué es lo que está ocurriendo ahí adentro, es como que tenemos que tratar de analizarlo como si fuese una resonancia magnética. Es algo muy parecido a eso. Lo que termina ocurriendo, por ejemplo, para un caso como este, es que uno en una red neuronal le da a la inteligencia artificial las imágenes, los píxeles de entrada de una imagen, e internamente ocurren cosas como que la primera capa puede identificar bordes de la imagen, la que le sigue una combinación de bordes identificados, la tercera características identificadas y combinaciones de características identificadas, y se van especializando estas capas y estas neuronas. Pero lo hacen solo. No hay intervención humana ahí diciendo qué es lo que tiene que ocurrir en cada uno de ellos. Esto ya fue mágico. A mí me apasionaba. Porque si uno quisiera identificar un perro o un gato o darle unas instrucciones a la máquina precisa de cómo identificar a un perro o un gato de una imagen, sería casi imposible por la cantidad de combinaciones posibles. Porque la foto de un perro puede estar más a grande, en perspectiva, más atrás. Entonces, ¿cómo logra una red neuronal identificar si una imagen es un perro o es un gato? Yo los dejo pensando para que piensen el potencial que eso ya tiene de por sí. Y por supuesto, esto ya lo sabían, o ya lo identificaron los que empezaron a trabajar con con modelos grandes, y especialmente los de lenguaje que interpretan el lenguaje nuestro y terminaron generando lo que hoy conocemos como herramientas como ChatGPT. Pero el punto es que apareció algo que hoy en día llamamos habilidades emergentes. Las habilidades emergentes es las redes neuronales como las que utilizamos cuando usamos ChatGPT, que ahora ya son multimodales, ¿no? Pero inicialmente eran modelos de lenguaje y por eso se llamaban Large Language Models, pero hoy en día ya son multimodales, entonces ya el nombre no sería el más correcto. El punto es que si tomamos los grandes modelos de lenguaje, el objetivo que tenían era predecir el siguiente token o la siguiente palabra de un texto previo. Entonces se entrenaban con grandes fuentes de información de los textos disponibles, por eso fue tan importante el haber contado con Internet y tener grandes cantidades de texto como las que tenemos hoy en día en la humanidad. Gracias a todos los contenidos disponibles en Internet, etcétera, los tomaron para entrenar estas redes neuronales. Pero el punto es que una cosa es predecir una palabra siguiente para que tenga sentido una frase, por ejemplo, y otra cosa es que aparezcan este tipo de habilidades emergentes, como por ejemplo inferencia lógica, resolución de problemas multietapa, síntesis de conocimientos dispersos, manipulación de conceptos abstractos, y emergen estructuras internas que organizan todo ese conocimiento. Nadie o no se estaba planificando en un inicio entrenar a la red neuronal para que tenga esas habilidades. Esas habilidades emergieron solas y fue la gran revolución. Y esto es algo que a veces escucho mucha gente hablar de inteligencia artificial y no entiende el potencial y el sentido que esto tiene. Las redes neuronales empezaron a comportarse o a mostrar conocimientos o capacidades cognitivas como las que tenemos humanos solamente con un criterio de predecir la siguiente palabra. Y yo creo que este es el punto fuerte por el cual la biología, la matemática, las ciencias exactas se empiezan a unir en una nueva etapa, porque empezamos a quizás entender cómo funciona nuestro cerebro gracias a entender cómo se comportan las redes neuronales, que que fueron las redes neuronales tomaron el concepto de neurona, si bien no es lo mismo porque son muy distintos en su comportamiento, pero tienen un principio que es ese. Si yo quisiera articular todo lo que estoy diciendo ahora, tratando de entender cada una de mis palabras, no lo podría hacer. Yo lo estoy pudiendo hacer ahora porque recibí muchos patrones a lo largo de mi infancia y de los años de vida que me han permitido lograr esto, ¿no? De decir una palabra atrás de la otra con un sentido. Esa es una capacidad predictiva. Y hay grandes autores que a mí me gustan mucho que hablan, que están empezando a entender mejor el cerebro gracias a entender a las redes neuronales. El cerebro ya se está empezando a ver como una gran capacidad, como un gran motor predictivo. La palabra predicción creo que es la palabra del futuro. La de presente, acá ya no hay futuro, ¿no? Porque el futuro, ya 5 años ya no sabemos en dónde estamos. Pero la palabra predicción,
quizás sea la palabra más importante de la historia de la humanidad. Una cosa que siempre menciono es, una vez vi una película que la tengo en mi mente, pero no recuerdo cuál, porque me gustaría saber cuál es, como para volver a verla, que hay unos extraterrestres, esta así como la recuerdo, ¿no? Hay unos extraterrestres que llegan a la Tierra y hay científicos y este extraterrestre le dice, no, la matemática que están utilizando no es la correcta. Y les da, no sé qué le explica, película de ciencia ficción. Yo creo realmente que si me llevaran a otro mundo y me depositaran en otro mundo que estuviese con la tecnología que nosotros teníamos hace 10 años, le diría, olvídense de todo, porque la matemática que vale es esta, es la predictiva, y les hablaría de las redes neuronales. Y el concepto de perceptrón y de los elementos más básicos de la red neuronal, creo que es uno de los elementos de la matemática moderna más importante y quizás lo más importante de la historia. Estas redes neuronales tuvieron en su inicio esta capacidad de generar texto, ¿no? Pero como decíamos recién, empezaron a tener estas capacidades emergentes y empezaron a comportarse como con capacidades cognitivas. Esa fue la primera fase de la inteligencia artificial. Nosotros vamos a hablar ahora de la educación y esto me parece que es muy importante porque tratar de entender qué es lo que va a ocurrir en el futuro es parte de lo que creo que tenemos que hacer como docentes o aquellos que sean docentes acá en la sala. Si bien no podemos entenderlo bien porque nadie sabe qué es lo que va a ocurrir, la realidad es que estos chicos del presente son los que dependen de nosotros para darles las mejores herramientas y de alguna forma es nuestro rol tratar de identificar qué es lo que va a ocurrir para reducir el riesgo de todo el tiempo que están ellos hoy en día invirtiendo, que les sirva lo máximo posible y que no mucho de eso por lo menos no se les pierda y no tenga sentido. Acá lo que quiero explicar es que las fases que están siguiendo las inteligencias artificiales están evolucionando mucho. Porque, como decíamos antes, fueron creadas para hacer una predicción del próximo token, de la próxima palabra, y tuvieron habilidades emergentes. Ahora ya estamos en la fase 2, en donde habrán visto, si usan ChatGPT, que hay modelos cuando los eligen, y hay unos que razonan o que fueron entrenados para emular el razonamiento humano. Ahí sí, lo que quisieron decir, bueno, vamos a entrenar a la red neuronal para seguir el razonamiento humano. Entonces ahora se llaman razonadores y antes de responder emulan el pensamiento, como lo hacemos nosotros. Pero hay fases que se están evolucionando de esto. Esto ocurre de una manera muy rápida. Hace 2 o 3 años no existía nada de todo esto y esto está evolucionando a un ritmo gigante. Y uno de esos puntos es que están dejando a las redes neuronales aprender ellas solas, a aprender. No sabemos dónde termina todo esto. No sabemos dónde termina. Pero lo que sí es seguro es que esto va a avanzar a un ritmo gigante. A mí me gustan mucho los experimentos que hacen en China porque a través de DeepSeek publican todo lo que van creando y, y hay experiencias en donde dejar a estas redes neuronales a que aprendan solos a aprender, les está dando mejores resultados y están pasando la frontera de lo que hoy tenemos como limitaciones de los modelos que estamos utilizando hoy en día. Y todo esto obviamente impacta en el futuro, así que hablemos un momento del futuro del trabajo. Me gusta mucho este ejemplo porque yo estoy trabajando con gente de Alemania para utilizar aplicaciones como las que le voy a mostrar ahora. Y una de ellas tiene que ver con productividad en el trabajo y me piden mucho estos bots inteligentes que se utilizan mucho en inducción, en el empleo, para que un nuevo empleado cuando llegue tenga ahí al chatbot al cual le pueda preguntar, ¿cómo completo los datos de esta pantalla? Cualquiera, tengo que completar datos de clientes, ¿qué le tengo que colocar? Entonces utilizan estos chatbots. Yo me rehúso bastante a llevar adelante este tipo de proyectos porque lo que siempre les planteo no se pusieron a pensar que no tiene demasiado sentido que la IA le explique al humano cómo tiene que trabajar con la computadora. No tiene sentido. O sea, en el corto plazo seguramente sí, pero nosotros estamos trabajando con sistemas que son los que sí me interesan, que es que esos formularios ya no tengan esas características como las que tienen hoy en día, porque esos fueron pensados para la interacción hombre-máquina.
sino que tengan un funcionamiento interno diferente para que la IA se pueda comunicar directamente con la máquina e interactuar para cumplir con las funciones que se necesitan. Y hay un concepto que se llama Man in the Loop, que es, sí deberíamos tener como esos formularios para que haya un ser humano que dé la confirmación de, ok, es esto lo que quiero que ocurra. Pero cambia mucho el sistema, cambia mucho el formato y el modo de crear las aplicaciones. Y eso va a cambiar mucho también en el futuro de todo lo que tenga que ver con programación. Mi hijo ahora quiere seguir ingeniería en sistemas y es un riesgo. Pero bueno, el otro está estudiando economía y también es un riesgo. Y cada trabajo que querramos hacer tiene un riesgo de que la inteligencia artificial lo cumpla de una manera más productiva que el humano. Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestro rol? Y acá se genera un problema y está desequilibrado esta carrera de aprendizaje, pensando en que estamos educando a los alumnos y alumnas del futuro, entre cómo la IA aprende y el tiempo que se toma para aprender y el tiempo que se toma el ser humano. La IA está ayudando a generar nuevos conocimientos y los entrenamientos que tienen los modelos actuales están hechos para dirigir la IA al ser humano. Créanme que el copilot de hoy en día no va a ser la IA, o sea, vamos a ser el copilot de la IA. Entonces tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a terminar haciendo y cuál va a ser nuestro rol y qué le vamos a terminar dejando a la IA que haga y qué vamos a hacer nosotros. En el mundo del trabajo ya está ocurriendo esto y acá yo creo que hay muchos, gente y muchas dudas y errores conceptuales que a veces se cometen. Yo lo que estoy mostrando acá no es que esté de acuerdo con esto, pero sí es lo que está ocurriendo. Y es que está ocurriendo que en el mundo empresarial están buscando más gente que se sepa manejar con la IA a que sepan o que tengan un título universitario. Entonces es clave que debatamos acá sobre qué es lo que tenemos que hacer con este tipo de cosas. Porque podríamos decir, bueno, pero entonces no enseñemos más. Porque si la IA va a hacer el trabajo, ¿y qué es necesario? Tenemos que aprender, no tenemos que aprender cuáles son las características, qué tenemos que aprender. De vuelta, no es que esté de acuerdo con esto, ¿eh? Sí, sí, claro. Es la idea, sí. Si no, mira. Sí, yo cojo, me permites, pues esto me parece muy inspirador. Ya no hace falta un título para trabajar, ¿no? Sí, no, o sea, pensar en lo que está diciendo Enrique. O sea, las empresas ya no quieren titulados, quieren gente que trabaje con la IA. Y estamos en una universidad, somos universitarios. ¿Qué hacemos entonces las universidades, no? Porque si no nos hace falta ya los títulos, ¿qué es lo que hace una universidad? Dar un título. ¿Eh? Yo creo, yo me gustaría abrir aquí un pequeño debate, no sé si os parece que eso es una cosa importante, pero nuestra función como universidades es dar títulos a los estudiantes y certificar de alguna manera unos conocimientos, unas habilidades que se han adquirido, unas destrezas. Si esas destrezas las da la IA, pues ¿qué hacemos nosotros? ¿Cerramos el negocio? No sé, Es, quería provocar un poco. Eh, José María Monte, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Perdona que te pido el micrófono, creía que habías acabado. ¿Verdad? No, efectivamente, bueno, esa es una. Yo le acabo de sacar una foto a la slides porque era a lo que me refería yo con mi intervención ahí al principio, que es que tenemos que repensar nuestro papel, porque claro, si tienes algo que es capaz de repetir una y mil veces lo que tú estás explicando de distintas maneras, ahora explícamelo como un niño, ahora explícamelo como una persona mayor. Nosotros tenemos que repensar ese papel y yo creo que es fundamental el que hagamos, se lo había dicho a él, reuniones a nivel, incluso se puede provocar una reunión a nivel nacional para decir, vamos a repensar esto. No podemos volver 20 años después a decir, pero esto claro que estaba pasando. No puede ocurrir, como dice Luis, que 20 años después digamos, pero ¿cómo hemos llegado a esto? Bueno, pues es que no hace falta una inteligencia artificial para que te diga que íbamos a llegar a esto, ¿no? Bueno,
Sí, absolutamente. Es, es clave que en el ámbito educativo en general, yo estoy trabajando mucho en Argentina, en primaria y secundaria, ahora lo vamos a ver, y le voy a explicar también por qué me importa tanto, pero en la universidad es esencial, es esencial que eh, inmiscuirse en esta realidad, porque aparte, eh, ¿cuál es el aliento a darle a los jóvenes de hoy en día por estudiar? Si la inteligencia artificial en el futuro puede cubrir esos puestos. Y el punto crítico acá es que si hay alguien con pensamiento crítico suficiente y capacidades de entender y tener un buen juicio, y tiene una inteligencia artificial que conoce y resuelve, sí quizás sea conveniente tener ahí a alguien que sea un experto, ¿no? Un especialista de 20, 30 años, a quien preguntarle, decirle, ¿me evalúas esto que me dice la IA, si es lo correcto, si estoy yendo por buen camino? Pero claro, la productividad es infinitamente mayor con la inteligencia artificial. Habrá espacio suficiente para los puestos de trabajo del futuro para que con la IA hagamos todo de manera rápida y no nos quedemos con la IA actual, porque ese es otro error gravísimo, que vienen los docentes y dicen, no, pero yo lo estuve probando, pero no funciona tan bien y las respuestas que da y las solucionaciones y todo. Claro, pero esto es tecnología, esto avanza a un ritmo gigante y tenemos que pensar qué va a pasar dentro de 5, 7, 10 años. ¿Creemos que realmente la IA no va a tener las capacidades que tiene una persona para cubrir todas esas falencias que hoy tiene? Las va a hacer, la va a lograr. Hay muchísimos recursos económicos para eso, muchísimos. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer más rápido, lo va a hacer mejor. Entonces, es clave el debate universitario sobre cuál es el futuro proyectado y cómo preparamos a los alumnos en el presente, porque esto está ocurriendo hoy en día. Esto está ocurriendo hoy en día. Hay varios informes, esto es alguno de ellos, empresarios que creen que la experiencia con ChatGPT puede superar un título universitario. El empresario está haciendo esto. ¿Sí? Ya en este punto ni siquiera es tan importante si es real o no es real. Porque cuando va el empleado dice, yo sé, puedo manejar la IA, soy especialista en eso, y viene el título universitario, pero dice, ese no lo sé. No, la verdad es que yo lo hago a mano. Y bueno, están contratando a los otros. Bueno, firmas globales como IBM, Kellogg's, Accenture, están eliminando, o sea, yo trabajé en Accenture. Requisito número uno, tener título universitario. No se podía hacer ni trainee si no tenías un título universitario. Lo están eliminando. Entonces es clave pensar sobre esto. Esto también, son cuestiones de debate de vuelta. No es que yo esté de acuerdo, sino que pongo sobre la mesa lo que está ocurriendo, porque es el rol de la universidad también levantar la mano y decir, no es tan así, cuando no sea tan así. Eh, y es que los títulos universitarios están desactualizados, ¿no? O sea, que empiezan a quedar desactualizados. Bueno, para pensar. Em, Ahora, están pidiendo gente que sepa inteligencia artificial. Entonces tendríamos que preguntarnos cuáles son las habilidades de inteligencia artificial que deberían aprender los alumnos, como que por lo menos, no sé, estamos en el ámbito universitario, que aprendan inteligencia artificial y que también tengan el título universitario. Pero resulta que yo recorro continuamente los cursos y las capacitaciones que se dan sobre inteligencia artificial y siempre digo lo mismo. Inteligencia artificial no es tecnología, no la tecnología como la conocemos. En las escuelas y en las universidades hay muchos docentes que quieren innovar, entonces empiezan con los cursos sobre inteligencia artificial. Y lo hacen porque el que sabe ciertas técnicas resuelve mejor esto de identificar cómo evitar las alucinaciones y cómo hacer mejor las preguntas a la IA. Ahora, cuando uno analiza cuáles son las capacitaciones que se dan, las capacitaciones están todas enfocadas en cuestiones que son humanas. Por ejemplo, si no tienen un contexto adecuado, si yo no le proveo el contexto adecuado a la IA, y la respuesta va a ser deficiente. Pero es una cuestión de sentido común. No hace falta aprender inteligencia artificial. ¿Qué me van a enseñar?
cómo darle un contexto a la IA si sería lo mismo que dárselo a cualquiera. He visto también otros informes de docentes evaluando alumnos que le han pedido que que resuelvan un ejercicio o resuelvan un examen utilizando inteligencia artificial directa. Y otros hechos a mano, para ver si el docente lograba identificar qué estaba hecho con inteligencia artificial y qué no estaba hecho con inteligencia artificial. Digo, otro error. Le piden al alumno, dale el ejercicio, pasáselo a la IA y devuélvemelo. Digo, si el niño va a la madre, un niño, o mismo no un niño, viene ustedes, algunos son docentes, si viene ahora un alumno y le dice, me tienes que resolver el examen, porque lo tengo para mañana. Ah, sí, ¿qué te están pidiendo? Y no le doy el contexto adecuado, o me preguntan a mí como especialista de lo que soy, y me dicen, no, porque me están preguntando qué es la IA, pero ¿qué es la IA de qué? Porque es muy amplia la pregunta. No, 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 no. Lo que tengas ahí, me lo das. Y bueno, si entrega eso como examen, aunque yo sea un súper especialista, y le va a dar cualquier cosa, va a decir, esto no es lo que habíamos hablado, se nota que no estás en contexto, que no entendiste los aspectos claves de lo que se explicaba en el aula. Y bueno, obvio. El punto es que no se está evaluando bien la IA con aquellos que sean mucho más capaces de interactuar con la IA, pero nuevamente, interactuar con la IA es como interactuar con una persona. No es la tecnología que estamos acostumbrados. En educación, los docentes han tenido que pasar por aprender cómo funciona Google Drive, qué es el correo electrónico en algún momento. El otro día estuve ahí en una conferencia importante y había docentes y contaban las experiencias traumáticas que tenían en la época de las wikis y los blogs. Pues tenían que aprender qué eran las wikis y que el internet y que cómo funcionaba y las características de la comunicación cuando era con una wiki. Y claro, era muchísimo, ¿no? Pero esto es hablar. Esto es pedirle a la IA como si fuese un ser humano, porque la IA está aprendiendo de nosotros. Es distinto. No se trata de tecnología. Entonces, en el ámbito universitario, lo que planteo siempre, en escuelas primarias y secundarias siempre lo digo lo mismo. No le tengan miedo, que los docentes no le tengan miedo, porque no se trata de tecnología. Acá no es mejor el que sepa sobre tecnología. Acá es mejor el que tenga las habilidades comunicativas, el que tenga pensamiento crítico, el que tenga capacidad de repreguntar. Una de las técnicas más habituales del uso de la inteligencia artificial es preguntarle a la IA si la IA tiene dudas. Es una de las técnicas que los grandes dicen, pero obvio, si yo tengo que pedirle algo a alguien y le pregunto, ¿tienes alguna duda antes de arrancar? Me quiero asegurar si me está entendiendo bien. De eso se tratan las capacitaciones, que hoy en día son como las más exitosas en el mundo de la IA. Entonces, que no lo vendan como IA y que se venda como lo que realmente es, y son las capacidades más importantes que tenemos los seres humanos y es lo que nos puede diferenciar de las máquinas, que es lo que está ahí, ¿no? Juicio ético, argumentación, análisis contextual. Peter Diamandis, que es el co-founder de Singularity, dijo, debemos reimaginar todo el paradigma educativo. Vamos a ver efectivamente si es así, que no, es todo un debate. Y habla de los asistentes de IA, que pronto serán tan comunes como los libros de texto. En eso yo no tengo dudas. Creo que absolutamente. Nos tenemos que preparar para un futuro impulsado por la IA. Y les quiero contar en esta línea dos experiencias que hubo, que me gusta mucho para contrastarla, porque este es del MIT y que dio malísimos resultados. Si uno ve este artículo, viene un docente y dice, a ver el artículo del MIT, dice, la IA no sirve para nada en el ámbito educativo, porque lo que termina generando, acá lo que hicieron es ponerle a los alumnos a resolver los ejercicios y los problemas de la universidad utilizando ChatGPT, pero directo. Y claro, se atrofia. Se atrofia porque si estamos como humanos simplemente pidiéndole, necesito que hagas esto, ahora dame esto, y así, y si voy viendo la respuesta y la envío como resultado, y bueno, no estoy haciendo ningún proceso cognitivo. No estoy interpretando ni nada. Difícilmente recuerde algo de eso.
Es como ver los carteles cuando uno va por la autopista, ¿no? Uno le pregunta, ¿qué viste? Y no sé. Y este es un informe muy interesante. Pero después hubo otro de Unidistance, que acá lo utilizaron de manera distinta e integraron pedagogía. Y bueno, ese contraste. Este dio resultados excelentes. Acá sí utilizaron la inteligencia artificial a través de tutores personalizados, muy parecido a lo que dice Peter Diamandis en su visión. em, y le daban un tutor personalizado, pero aplicando principios, como por ejemplo la repetición espaciada. Por lo tanto, no era simplemente tomar la respuesta de la IA, ver si daba bien el resultado. Porque lo interesante del MIT es que buscaban que el alumno dé con la respuesta correcta. Había cierto pensamiento crítico, ¿no? De evaluar si la respuesta es la correcta. Hay cierto pensamiento crítico, pero como muy rápido, muy fugaz. Ah, sí, 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 correcto, y lo envío. Sí, 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 correcto, y lo envío. No aprende nada el alumno con eso. Y eso es lo que va a ocurrir si los docentes no toman el control de lo que está sucediendo. Porque el alumno va directo a ChatGPT. Apenas termina la clase, a ChatGPT para preguntar, para no sé qué. ¿Pero por qué? Porque el alumno está pensando cómo resolver el problema. ¿Cómo me lo saco de encima? ¿Cómo me preparo para el examen? Si no cambiamos la dinámica de los exámenes, si no cambiamos todo eso, van a encontrar el atajo para hackear el sistema y para no aprender. Deberían preguntarse y deberíamos también motivar a los alumnos para que quieran aprender, que es otro tema. Acá es distinto. Acá utilizaron estos tutores personales, que son parecidos a las herramientas que nosotros estamos utilizando en Argentina, en donde hay una repregunta, están estos contextos de espacio, volver a validar. Es un uso distinto, es un uso inteligente de la inteligencia artificial. Entonces, mucho cuidado, porque la IA puede ser tan perjudicial como una gran oportunidad. Hay que utilizarlo bien. Hablé de asistentes y demás. Algo que para mí es muy importante que se lleven, aquel que no lo tenga tan claro, esta imagen para mí es fuerte. Obviamente lo hice con IA y me entendió perfecto qué era lo que quería transmitir y acá está. Estamos acostumbrados a trabajar como con ChatGPT en un formato reactivo. O sea, agarramos a la IA y le decimos quiero que hagas tal cosa, la IA me responde. Ahora resúmelo en 10 palabras, colócalo un título, Es reactivo. Entonces la IA no hace nada hasta que no apretamos un botón y le decimos qué es lo que quiera que haga. Pero la IA que viene, la que está entrando, lo que está en boga de todo, donde se están poniendo también versiones gigantes, OpenAI está entrenando modelos para perfeccionar esto. La IA realmente hoy en día no se trata de ChatGPT, sino que se trata de estos autónomos, de estos agentes autónomos. Ahí el formato de lo que se está queriendo expresar es más como si esta persona de acá atrás de alguna forma configura qué es lo que quiere que haga este robot, esta IA, para que él vaya y lo cumpla. No sé, acá podrá estar pagándole la factura no sé, de la luz. Entonces le dice, quiero que vayas, que la pagues, que te asegures que se haya acreditado el pago, lo que fuese. Y es como que el robot va y actúa. Entonces empieza a tener autonomía, con cierto control humano, que es el que le dice qué es lo que quiere que hagan. Hay un montón de ejemplos. A mí me gusta mucho el de las llamadas por teléfono, porque si no recibieron una llamada por teléfono, yo todavía no, pero si no recibieron una llamada por teléfono de un asistente de IA vendiéndole el pack de internet con el cable y qué sé yo, lo van a empezar a recibir. O para venderles el próximo auto o un paquete financiero, etcétera, lo van a empezar a recibir porque son los agentes autónomos en donde le pido a alguien que trate de vender algo. Y ese agente autónomo llama por teléfono y habla con la persona y resuelve con inteligencia ese pedido. Se recortan puestos de trabajo. Toda esa gente, los call centers, va a pasar lo mismo. No voy a llamar por teléfono para pedir asistencia, de no sé, y va a ser una máquina la que me va a atender y voy a hablar con ella, etc. Y en el aula, el modelo que utilizamos nosotros de estos agentes de inteligencia artificial está representado por esto. A la derecha tenemos al docente, que como veíamos antes, configura qué es lo que quiere que haga este robot para que asista a ese robot a ambos, al alumno, que lo tenemos a la izquierda con este robot, y al docente.
Entonces acá los dejo pensando un poco, les voy a mostrar algunas cosas, pero les dejo pensando un poco sobre qué es lo que, si este robot se comportara de una manera perfecta, qué es lo que le pediríamos en la interacción con el alumno. Entonces, pues le podríamos decir, hoy vamos a dar clases sobre el tema X y necesito asegurarme que los alumnos se hayan entendido esto, que lo puedan expresar con sus propias palabras, y lo que yo necesite. Entonces configuro a ese robot autónomo para que después vaya y lo asista. Y tiene que hacer dos cosas: ayudar al alumno para cumplirlo y notificar al docente de manera continua sobre el progreso que va teniendo en función de los objetivos que tiene definido, que haya definido. Entonces piensen que no es lo mismo una herramienta de estas características a que usar ChatGPT o cualquier herramienta de inteligencia artificial en el aula o dejar que el alumno lo haga en la casa. Es muy diferente porque esta idea se tiene que comportar con objetivos que fueron definidos por el docente. No es que el alumno va a estar haciendo cualquier cosa y que le diga, decímelo en 10 palabras. No, no, no. Acá me están pidiendo que lo digas tú. Es distinto. Entonces son herramientas que tienen un enfoque pedagógico en estos tres puntos. Supervisión docente, el docente tiene que ver todo lo que va ocurriendo. Guiar la conversación según los objetivos definidos por el docente. O sea que ese asistente, ese agente de IA, tiene que ir guiando la conversación y diciendo, no, no podemos avanzar a este punto hasta que hasta que no me asegure o no nos aseguremos que has entendido este otro. Y reportar el progreso y generar alertas si el alumno tiene dificultades, está con fuera de foco y demás. Entonces, la síntesis es esta, ¿no? El docente configura la IA, ese robot interactúa, este agente de inteligencia artificial, lo llamo robot para que lo conceptualicemos de una manera más visual. Ese asistente de IA o ese agente de inteligencia artificial interactúa y guía al alumno. El alumno hay actividades que puede ser que consulte y otras que puede no tener que consultar, porque puede decir, no, 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 acá no se consulta, acá quiero que demuestre conocimientos. Pero cualquiera de ambos. Y notificar al docente. Les quiero mostrar un segundo la herramienta que nosotros estamos utilizando en Argentina. La usamos en Uganda también, la usamos en otros países también haciendo pruebas, pero fuertemente en Argentina. Em, estos, la aplicación está armada a través del concepto de módulos, o sea que el docente puede crear un módulo, pero no el docente, podría la universidad o la institución o el ministerio. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación en Argentina porque queremos que haya como una articulación lo más precisa posible entre los objetivos que se tienen a nivel de nación. Esos están siempre muy preocupados con la primera línea, que son los docentes, y es un trabajo sofisticado de lograr que los docentes tengan una planificación que estén bien orientadas con los objetivos que vienen del ministerio. Y mucho más aún que el alumno después termine cumpliendo con los objetivos definidos con el docente, que estén articulados a su vez con los objetivos más amplios que sean de nación. Como les decía, cuando un docente crea un módulo, lo podemos hacer, miren, de una manera muy rápida. Vamos a crear cualquier cosa, cualquier módulo de cualquier tipo. Obviamente puede ser hecho en múltiples idiomas. Acá me quedé sin internet o algo. Em, no sé si alguien quiere algún tema. ¿Hay alguno para tratar como ejemplo? Vamos a poner, supongamos, la aplicación también funciona con universidad, vamos a ponerla, o posgrado. Em, ¿Algún tema de economía? Sí. Eh, ¿eh? Sí, sí. Sí. Sí, ahí si me pagan el lujo no. ¿De acá? Hola, hola. Ahí sí.
Bueno, acá estoy actuando como docente. Lo voy a hacer muy rapidito, pero para que se lleven una idea del impacto que está teniendo todo esto y de cómo cambia y transforma la educación. Yo puse ciencia de datos, pero eso no es un objetivo. Hay mucho problema de los docentes y a veces toma mucho tiempo definir un objetivo. No es ciencia de datos un objetivo. El objetivo en este caso sería comprenderlo. Este es la IA me va asistiendo y yo puedo ir interviniendo, diciendo esto sí, esto no, de manera simple. Comprender los fundamentos y herramientas de la ciencia de datos para aplicar métodos analíticos en la solución de problemas reales en diferentes ámbitos profesionales. Bueno, me gusta más. Y además aparecen recomendaciones, sugerencias basadas en los objetivos que les mencionaba antes del ministerio, que los objetivos que también pueden ser lo de la institución. La institución puede definir objetivos académicos, se cargan en la aplicación y el docente tiene estas guías a lo largo de la generación de estos módulos. Entonces, por ejemplo, acá puede ser requisitos académicos para la educación superior en áreas STEM, indican la necesidad de habilidades en análisis y manejo de datos, etcétera. Entonces me propone, por ejemplo, incluir el aprendizaje de técnicas estadísticas y programación orientadas en análisis de grandes volúmenes de datos. Voy a aplicar alguno de ellos. Listo. Entonces pasamos de poner ciencia de datos a tener comprender los fundamentos, técnicas estadísticas y herramientas de programación de la ciencia de datos para aplicar métodos analíticos en extracción de información útil y la solución de problemas reales en diversos ámbitos profesionales. Solamente si hubiésemos tenido que hacer esto de manera manual, nos hubiese tomado un montón de tiempo. Y más si tenemos que considerar cuáles son los objetivos de la institución, tendría que ir y leerlos, etc. Y acá se generan las actividades. Yo le voy a poner crear 7. Se las cuento así muy rápido nada más y le muestro alguna. Porque la idea es no tomar más de 2 minutos de esto. Como le decía antes, los módulos generan estas actividades. Detrás de estas actividades pueden estar estos agentes de inteligencia artificial para aquellas actividades que sean conversacionales. Tenemos actividades como de contenido teórico que aparece acá, en donde ese agente de inteligencia artificial va a estar especializado en asistir al alumno, en cumplir con los objetivos que habíamos dicho antes del docente. Acá voy a crear esta actividad y se la voy a mostrar en vivo. Pero, por ejemplo, otras de las actividades que están, esta va a ser una actividad conversacional. Vamos a probarla. Fíjense que acá la IA me asistió como docente y dice, estos son los objetivos que podrías tener, objetivos que debe lograr el alumno. Los conceptos básicos, comprender y definir los conceptos fundamentales de la ciencia de datos para establecer una base sólida de conocimiento, etapas del proceso, identificar y describir las principales etapas del proceso de ciencia de datos, tipo de datos, reconocer y diferenciar los distintos tipos de datos, etc. Puedo agregar contenido, ese contenido lo puedo hacer también con inteligencia artificial. Siempre hay un lugar ahí para poner información adicional, para ir poniendo lo que quiero crear. Eh, esto hoy ya estamos acostumbrados por lo que es la IA, pero la cantidad de revoluciones que está teniendo con respecto a muchas industrias, como por ejemplo los manuales o los libros, son muy fuertes. Se pueden crear audios, resúmenes, adaptaciones. Antes habíamos hablado de inclusión. La inclusión está lo más importante de todo, porque dentro de lo que es personalización, tenemos que lograr eh, llevar el mejor nivel de los alumnos independientemente de cualquier necesidad que tengan. No voy a crear los audios ni nada de eso. Por ahora, tengo distintas formas de visualización. Voy a hacer una prueba. El docente acá puede probar cómo se va a comportar el agente de IA. Acá tengo como alumno el contenido. Acá en este caso el docente generó una síntesis. Voy a hacer una cosa, le voy a crear el audio. Porque también es muy interesante cómo... Esta cosa ya la sabrán, ya estamos más acostumbrados, ¿no? Hace unos meses, hace un año atrás, era mucho más revolucionario. Pero este tipo de herramientas lo que hacen es simplificar y que los procesos de trabajo docente-alumno se hagan lo más rápido posible y sencillo, ¿no? Que tenga que ir a ChatGPT, copiar, pegar, traer, qué sé yo, ni nada de eso. Lo puedo hacer con herramientas de estas características y de una manera muy rápida. Pero les quiero mostrar cómo la inteligencia artificial me puede generar estos audios, estos resúmenes, y esto es una planificación que el docente está haciendo de manera muy rápida. Vamos a esperar a que termine de generar el audio. Y vamos a interactuar entonces con la IA y con este agente.
No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo para debatir, porque la verdad que es interesante porque esto tiene tantas aristas. Entonces, el alumno, esto lo estamos hace 2 años, estamos con un trabajo de metodología y producto. O sea, el producto este que están viendo persigue un proceso metodológico. No es un producto porque sí. Es un producto en el que cada una de las cosas que se van diseñando tiene una correlación con el método pedagógico que vamos buscando de cómo es la forma más efectiva de introducir la inteligencia artificial en el aula. Entonces, por ejemplo, los detalles, la cantidad de texto que tiene que ir para que el alumno pueda abordarlo, para el tipo de conocimiento que lleva, todos esos puntos vienen trabajados de fondo para que el docente no tenga que preocuparse por todo eso, ¿no? En el momento de la planificación. Pero vamos a escuchar unos La segundos. ciencia de datos es una disciplina que combina conocimientos de estadística, matemáticas, informática y análisis para extraer información útil a partir de grandes volúmenes de datos. Su importancia radica en la capacidad de transformar datos crudos en conocimiento aplicable, lo que permite tomar decisiones informadas. Lo voy a dejar ahí un segundo. Lo dejo ahí un segundo. Em, Piensen entonces cómo cambia la dinámica pedagógica, porque el docente puede crear estos módulos. Nosotros tenemos métodos que ayudamos a los docentes a tratar de entender cómo les cambia el enfoque. Porque una cosa es si yo tuviese que hacer esto en una clase tradicional, tendría mi pizarra, empezaría a explicar la ciencia de datos, qué es, y todo el mundo dormido, etcétera. Bueno, acá no. Acá el docente lanza esto a los alumnos. Nosotros medimos los tiempos. ¿Qué tiempo sería razonable para que los alumnos se tomen para interactuar con el contenido? Y tiene a este agente de inteligencia artificial, que le puedo arrancar con un simple hola. Entonces acá me dice, ¿quieres empezar por comprender los conceptos básicos de ciencia de datos? Esto es porque este agente sabe cuáles son los objetivos que estaban acá. Conceptos básicos, etapas de proceso, tipo de datos. ¿Qué sabes tú sobre este tema o qué te gustaría aprender primero? Bueno, esto es la esencia. Piense que esto lo estamos aplicando con alumnos de 8 años para arriba. Lo que buscamos es que un alumno de 8 años no se quede escuchando una clase de lo que fuese, que tenga que leer esto, que tenga que interpretarlo, que tenga que responderlo. Acá no sirve poner, no sé, sos una máquina. Acá, y esto es en el método, le decimos a los alumnos, acá tienen que intentar seguir esta conversación. Entonces, una práctica continua de cuestiones cognitivas claves. Les quiero mostrar otro tipo de ejemplos un poco más avanzados en el sentido de las posibilidades. Acá es la leyenda del rey Arturo y su época, porque, bueno, se le da a los alumnos a leer el libro. Y fíjense que pueden ser en distintos idiomas. Entonces, acá, por ejemplo, hay una primera introducción teórica para descubrir la Edad Media y el rey Arturo, para que el alumno se familiarice con la época, no solamente leer el libro descontextualizado, familiarizarse con ella. Comprendiendo la leyenda del rey Arturo, ahí ya me meto directamente en el libro. Evaluaciones multiple choice, porque todo esto también con IA. Ahí tuve un problema recién, no sé por qué no carga la página, no sé si es un tema de internet o algo así. Pero ahora les muestro, si no, me quedé sin internet. No, está cargando la página. Pero bueno, el docente puede crear evaluaciones multiple choice, tiene actividades en donde le pide al alumno que haga a mano alzada algo, una infografía, un resumen, un ejercicio matemático para que la IA lo evalúe, entonces sube la imagen y lo resuelve. Qué raro está. Em, a ver. Bueno, lo que les quería mostrar entonces es, eh, en muchas escuelas, el tema del inglés es sofisticado y es muy difícil conseguir docentes de inglés que sean buenos. Y entonces acá pueden crear esto y terminan con una conversación con el personaje, como hablando directamente con, con el personaje.
Esto es raro, no sé qué está pasando. Ahí está. Está como lento. Sí. No, todo siempre lo estoy editando. No, el docente modifica, coloca, le pide a la IA, o sea, todo, yo lo fui haciendo con IA, lo puedo hacer todo manual si quisiera, los puede subir el docente o los puede generar también con inteligencia artificial. Hay muchas actividades, por ejemplo, interdisciplinarias, hay muchas cosas nuevas para crear, muchas cosas que el docente puede definir y mezclar, matemática, programación. Yo digo, la educación moderna tiene que ser interdisciplinaria. Tiene que ser interdisciplinaria. A mí me gustan mucho los ejemplos de mezclar programación con matemática. Entonces, sí, eso es lo que estamos buscando. Entonces, que el alumno venga y cree un programa hecho en Python, JavaScript, lo que quiera, para graficar una ecuación. Puede ser acá, yo le digo, en la universidad ustedes deberían explicarles integrales, darles ejercicios de integrales a los alumnos antes de explicarle qué es una integral. Directo. Porque hoy los medios los tienen los alumnos. Ustedes son de economía, hay que generar demanda en el alumno. Hay que generar que el alumno diga, no, pero necesito que me expliquen. Ahí está la guía. ¿Te explico? No hay problema. ¿Quiénes quieren que les explique? Quieren aprender ahí? Porque lo que el docente hace cuando presenta estas actividades, le da la herramienta y empieza a preguntar. 7, 10 minutos, ahí está, los escucho. Trabajen en grupos, colaboren entre ustedes. El docente deja de tener que ser el que da el conocimiento, el que lidera, el que orquesta, pasa a ser eso. Y lo que les quería mostrar acá, eh, cómo las actividades estas. No, un tema clave es la personalización, tema central. Acá el alumno tiene algo personalizado. Em, a mí, yo siempre le digo a los docentes, es increíble lo que se logró en la educación, especialmente en los niveles primarios y secundarios. Esto no sé por qué no está, esto se les aseguro que funciona bien, pero esto debe ser algún tema de, no sé, conexión con Estados Unidos. No, es que me da pena porque quería hablar con el rey Arturo en real time, mostrarles cómo se puede hablar de manera conversacional. Ahora si carga vuelvo. Pero la personalización lo es todo. Porque esto es como llevar al niño de la mano en la calle y decirle, vamos para aquí, vamos para aquí. No, que quiere para allá. No, vamos para aquí, vamos para aquí. Hay que liberarlos. Hay que dejarlos que vayan por su lado. Hay alumnos que se van a aburrir. Se aburren. Que tienen otras dudas. Los ejemplos que nosotros tenemos son muy interesantes. Ejemplos. Sistema circulatorio. Clase del sistema circulatorio. Y todo esto se monitorea. Hay un panel de control. Bueno, no carga la página. Hay un panel de control en donde el docente monitorea todo, donde se le reporta cómo avanzan los objetivos, cada uno de los alumnos, etc. Entonces puede ver las preguntas significativas. Me gustan las preguntas como ¿cómo se crea la sangre? Despierta el interés. Cuando puedo ir a mi ritmo. Es otra educación. No es sentarme para seguir exactamente lo que me está diciendo el docente como si fuese el niñito ahí yendo por la calle y que para allá, para allá. Cambia mucho la personalización. Y el otro tema que cambia es qué tipo de consignas les damos a los alumnos. Porque la educación está basada en un modelo en donde primero digerimos para que las cosas sean simples de aprender, aunque no se entienda para qué. Pero como los docentes sabemos que para entender este concepto tenemos que arrancar por acá, entonces te lo doy simple, el alumno no entiende qué está viendo, porque no tiene el tiempo suficiente como para darle el ejemplo que mejor le calza a cada uno de ellos y empezar a explicarle para qué sirve eso. Es esencial que como seres humanos, cuando tengamos que resolver problemas, que no hay nada más lindo que resolver problemas, porque la dopamina, lo que nos gusta, es cuando sentimos el beneficio de haber logrado algo. Entonces es clave darle las consignas sofisticadas primero para ir descubriendo el por qué es necesario ese conocimiento y generar esa demanda en el alumno. Las muestras que estamos teniendo en Argentina son muy fuertes. Las aulas no dejan de ser los alumnos gritando, se concentran, se quedan ahí. Las aulas las manejamos de manera diferente también.
cambia mucho la educación y la personalización es la clave. Bueno, y como último ya, esencial el desarrollo de competencias, pensamiento crítico, son cuestiones del conocimiento, de las habilidades humanas que en general se dejan de lado en los procesos educativos porque se les presta más atención al contenido. Es hora de dejar el contenido de lado porque la IA lo maneja muy bien y la IA no tiene pensamiento crítico, o esperemos que no lo tenga, para darnos ese espacio a nosotros, pero es donde tenemos las mayores probabilidades de ganar esa batalla. El pensamiento crítico, resolución de problemas, cuestiones interdisciplinarias, trabajar los problemas más sofisticados desde el inicio, para descubrir el por qué hay que aprender, son los claves que por lo menos nosotros estamos descubriendo del proceso que estamos llevando adelante allá. Bueno, eso solo. Si quieren, para terminar muy rápido, métricas es otro tema. Los docentes no están acostumbrados a trabajar con métricas. La IA da un montón de métricas del avance de los alumnos continuos. Este cambio metodológico significa que el docente tiene mucho para ir viendo qué está ocurriendo de manera personalizada e intervenir en las conversaciones esas que tiene la gente para solicitarle que cada alumno haga ciertas cosas u otras de manera personalizada. Y bueno, el llamado final a la acción. Yo creo que yo no puedo decir qué es lo que hay que hacer y no creo que ninguno lo sepa de manera individual, pero es central que empecemos a trabajar para identificar qué es lo que tenemos que hacer, porque la IA viene y de una manera abrumadora. Y cada vez más va a empezar a tomar trabajos que hasta ahora eran parte de lo que hacíamos nosotros los seres humanos. Entonces es central y este espacio, pensar, debatir, es la convocatoria más importante de lo que me gustaría transmitir. Eso solo. Y bueno, muchas gracias. Hola, muchas gracias, Enrique. María José Ruiz de la Universidad de Castilla-La Mancha. Eh, ¿No te oí? ¿No me oíste? Soy María José Ruiz de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por la charla. Súper interesante. Pero todavía vosotros estáis como... O sea, está claro, la IA va a cambiar el sistema educativo, es una cosa de la que no tengo la más mínima duda. Pero nuestros estudiantes, que son gente más jóvenes que nosotros, que yo muchísimo más, eh, yo les he estado todo el año animando. Soy profesora de química, no de economía. Entonces les he estado todo el año animando a que le pidiesen a su guía de cabecera, a la que ellos quisieran, ejemplos de ejercicios para practicar. Si alguno entraba en contradicción con los míos o no lo entendían o tal, lo resolvíamos en clase. Número de demandas de los estudiantes, 0. ¿Para qué la usan? En mi experiencia, para resolver lo que yo pongo en las hojas de ejercicios. Creo que el reto está en que ellos cambien la forma en la que ven la IA. Nosotros también, ¿eh? Pero ellos, ¿tú qué opinas? Absolutamente, absolutamente. Por eso a mí me gusta decir que lo que nosotros estamos utilizando acá no es la IA. Ese ejemplo que estaba dando se parece mucho a lo del MIT. El alumno va a resolver el problema porque no quiere aprender, ¿no? Tiene más ganas de estar de baile a la noche y pensando o en el partido o en sus tiempos libres que en tener que resolver el ejercicio de química. Mi hijo dio los exámenes ahora de química, así que cuando escuche este video se va a acordar. Uy, lo que protestó con química. No hubo un material que haya visto que les dé el ejercicio a partir de lo interesante que es la química. Y eso se hace porque estamos acostumbrados a digerirles a los alumnos cómo ellos tienen que aprender. Entonces, como docentes estamos acostumbrados a decir, no te puedo dar la parte sofisticada porque todavía no entiendes qué es la parte simple. Hay que generar esa demanda. Hay que plantear lo complejo desde el inicio. Yo estoy planteando, por ejemplo, con alumnos iniciales de primer año de secundaria, planteándoles los problemas complejos de integrales, para que entiendan, por ejemplo, en figuras geométricas, en un pizarrón, que tienen que hacer un cálculo de área. No tienen ni idea de cómo hacerlo. Pero que empiecen a pensar cómo se resuelve esto y por qué. Hay mucho para trabajarlo desde ahí si cambia el docente y deja de ser el que da el contenido. El alumno no va a ir nunca a hacer eso. Y este tipo de herramientas están ahí
para probarles que tienen que resolver las cosas. Es un asistente para el docente. No estamos usando IA. La IA no puede estar para resolver el problema al alumno. Tiene que estar para ayudarlo a pensar mejor. Entonces, esta IA no les gusta a los alumnos, ¿eh? Esta IA que nosotros ponemos en el colegio, las primeras pruebas que se encuentran, igual ahora ya estamos acostumbrados y ya les anticipamos. No es ChatGPT esto de acá. Esto es un agente de inteligencia artificial. Esto se lo digo a ustedes, no a los alumnos. Pero es un agente de inteligencia artificial que está para asistirme a mí en lo que quiero que ustedes logren. Es muy distinto. Cuando se sientan acá, ya les advertimos, entonces ellos no lo hacen más. Le decimos, no piensen que es ChatGPT. No le pidan que me hagas tal cosa, no lo va a hacer. Porque te va a redirigir y me va a lanzar una alerta a mí como docente y te voy a calificar, te voy a penalizar por eso. No quiero una alerta diciendo que te estás pidiendo que te resuelvas. ¿Vieron que tenía el texto el alumno? La pregunta que tiene la gente sabe que tiene ese texto ahí. Entonces dice, ¿cuál es la, no sé, la solución y no sé cuánto en temas de química? Y no puede decir no sé. Alerta del docente y dice, no. Como no sé, está el texto ahí adelante. Entonces, es una IA que lo que busca es generar pensamiento crítico, es hacerle preguntas al alumno, es tratar de llevarlo un paso más adelante. No es la IA que le resuelve los problemas al alumno. Entonces, va a ser un tema igual, o sea, el alumno se llega de acá y no quiere, no le gusta, y bueno, para eso está. Totalmente de acuerdo. Pero mientras llega vuestro sistema asistido por ingenieros, expertos, tal, no sé qué, lo tenemos que hacer nosotros, lo tenemos que hacer en el aula. Y a lo mejor sí que conviene que conozcamos estos sistemas para emular un poco mientras va llegando, porque si no, el futuro nos va a atropellar. Y ese sistema que tú estás proponiendo ni está generalizado ni está cerca de serlo. Sí, no, absolutamente. Es que tienen que existir estos sistemas. Esto se puede lograr de manera manual con otro tipo de herramientas, pero toma un montón de tiempo. Porque hay que crearse, se utilizan herramientas para hacer bots, pero hay que tomarse el tiempo, configurarlo, qué sé yo. Yo lo que les estoy mostrando es lo que va a venir y para que ustedes puedan hacer una labor más simplificada, y tiene que haber sistemas que estén acomodados para eso. Estos son estos sistemas que estoy mostrando. Y por eso, bueno, vamos ahora a Estados Unidos, o me llaman de otras partes del mundo, o fuimos a Uganda, porque están interesados en eso, porque la necesidad está, porque la IA ya está, ya es presente. Entonces tenemos por un lado que el alumno ya está con la IA, si no cambiamos el enfoque, no sabemos qué hacer como docente porque me resuelven todo con la IA, tengo que estar evaluando si lo hizo con la IA, si no lo hizo, es un problema gigante, pero todo para tapar un agujero, ¿no? No es que vaya a resolver nada con tratar de hacer que la IA no venga y no sepa yo cómo manejarla como docente. Tienen que venir estos sistemas. Yo les presento acá que están estos sistemas, que estos agentes de inteligencia artificial, esto no está popularizado lo suficiente, se habla de inteligencia artificial y voy por todos lados explicándoles, es necesario que haya sistemas especializados que resuelvan la problemática pedagógica como un sistema en sí mismo, porque si no, sí se les hace mucho más difícil. Hay que esperar, en ese sentido hay que esperar. Sí. Sí, bueno, muchas gracias por la conferencia. La verdad es que es muy interesante y muy inspiradora, aunque también da un poquito de miedo, porque yo, desde el punto de vista del profesorado, yo no sé si estamos preparados también para hacer este tipo de cambios que se están proponiendo, para adaptarnos con esa velocidad que has comentado, ¿no? En alguna parte de tu intervención, que es que esto cada vez va más rápido. ¿Cómo ves tú, digamos, desde el punto de vista del docente, del que implanta la herramienta y la pone a disposición de sus estudiantes, en un entorno universitario, además, no sé la experiencia que puedes tener en eso, cómo ves tú esa capacidad de adaptación del docente a este tipo de planteamientos pedagógicos que son tan diferentes a lo que estamos acostumbrados? Es decir, antes el centro del conocimiento era el profesor. Ahora el profesor hace aquí un papel como de distribuidor de juego. ¿Eh? De intermediario, ¿no? De alguna manera yo distribuyo el juego, yo doy juego, pero realmente ni meto los goles ni los paro. No sé si el símil puede ser un poco adecuado, ¿no? Y eso ya nos hace cambiar el papel desde el punto de vista de que ya no somos los poseedores del conocimiento, sino que somos los facilitadores al estudiante para que aprenda, que además ya pues nos puede retrotraer a la antigüedad, cuando, por ejemplo, la fortaleza de la universidad, en el marco en el que estamos, la fortaleza de la Universidad de Alcalá era su biblioteca, eran los libros que teníamos.
Ya después de los libros pasamos ya al profesorado, a los materiales, ya los libros se democratizaron y demás, y ahora ya realmente es que el conocimiento no está ni en los libros, está en la red, y de ahí es donde bebe la IA para preparar todo eso. Entonces, ¿cuál sería el papel que jugamos ahí los profesores? Súper, súper, súper interesante y se me vienen tantas cosas. La primera es, no hay tiempo. O sea, si dejamos pasar el tiempo, las cosas van para peor. Em, Hubo un artículo, debe estar todavía en internet, apenas salió las primeras, cuando estaba por salir ChatGPT, el GPT-4, Sam Altman hizo una publicación muy interesante. Ellos mismos se asustaron, ¿eh? Ellos mismos se asustaron. Y dijeron, vamos a ir publicando de manera progresiva estos modelos de inteligencia artificial para evitar los riesgos, etcétera, etcétera, y para que las sociedades tengan el tiempo de adaptación. Estamos en el tiempo de adaptación. Estamos para empezar a adaptarnos. Esa respuesta no se puede formular de un minuto para el otro. Ese es un camino que hay que recorrer. Pero si no se recorre, y con lo que merece, estamos en problemas. Pero estamos en problemas porque la IA esta realmente puede tener habilidades emergentes. Están buscando la inteligencia artificial general y la superinteligencia. Son capacidades cognitivas que, si no estamos entendiendo cómo están procesando ahora, no vamos a entender las habilidades emergentes de la superinteligencia. ¿Y cuál es nuestro rol? Por eso yo planteaba, ¿cuál es nuestro rol como humanos? ¿Y cuál es el rol de la universidad? La respuesta es, si no, o sea, si nos da miedo, el otro tema es, eh, corrámonos del miedo porque hablabas del docente. Es cierto, el docente acostumbrado a dictar en el aula, los docentes que más rechazaban el método y el producto en Argentina son los que más se adueñaron de todo esto. Los que más se adueñaron. Porque el docente de verdad lo que quiere es que el conocimiento llegue. Quiere ver alumnos con capacidades fuertes, sólidas, que entienda. Y el docente muchas veces expresa de ese mismo sistema que cree entender. Porque empieza a explicar un montón de cosas, el alumno se recontraburre porque no entiende. El docente sí, porque ya sabe para dónde, cómo termina la película. Pero esta es una película muy aburrida. ¿Vieron esas series aburridísimas que no viene nunca a la acción? Capítulo 1 no se entiende nada, capítulo 2 no se entiende nada, capítulo 3 no, pero uno tiene que seguir. No. Presten atención que en algún momento llega la acción. Capítulo 5 no se aprende nada, capítulo 6 termina la universidad y en algún momento entienden de qué se trata la cosa. Es un cambio gigante, pero yo estoy seguro de que es el momento de exigir más, de una manera distinta, de generar la motivación. Si no logramos motivación en el alumno, si no logramos el caso que mencionaban, y que el alumno se vaya y que no tenga ganas de hacer nada, ¿para qué vienes a la universidad? Pero quédate en tu casa. La nota número 1 es la curiosidad. La penalización número 1 es esa. ¿Qué profesional va a ser ese alumno si lo único que quiere es sacarse de encima por la nota? El cambio número 1 es la motivación. El cambio número 1 es la motivación. Eso es lo que les digo siempre a los docentes. No nos podemos permitir más, y menos yo. El interés mío número 1 de primaria y secundaria es que me parece increíble que alumnos de 8 años estén, en muchos casos, 8 horas frente a un docente, teniendo que seguirlo, aburridísimos, llegando a casa y no va a haber alumno en la casa que diga, hoy no quiero ir mañana al colegio. 8 horas en el colegio. Bueno, esta es la oportunidad que tenemos de utilizar este tipo de herramientas para empezar a generar motivación y cambiar de ser al docente. Soy Juan Carlos de la Rey Juan Carlos. Es fácil de acordarse. Bien, muy interesante tu ponencia, ha sido fantástica y bueno, yo quería ahondar un poquito en lo que se ha expresado desde aquí, de esos temores, ¿no? De cuál va a ser nuestro papel y de cómo afectan en la realidad laboral, etcétera, todo este tipo de avances que si nos pueden sustituir y demás. Yo, bueno, dada mi edad, tengo una amplia experiencia laboral, ¿no? Y entonces en los años 80 pues no teníamos ordenadores. Yo trabajaba con máquina de escribir, no había ordenadores.
Llegaron los ordenadores y, oh Dios mío, ordenadores, nos vamos a ir todos a la calle porque con esto tal. Sin embargo, no nos hemos ido a la calle. Hemos hecho mejor nuestro trabajo, hemos aumentado nuestra productividad, hemos hecho mejores bienes y servicios y demás. Después llegó el Internet. Ostras, Internet, ahí está todo. Ahí está todo, tal, y vamos a sobrar de nuevo. Seguimos estando. Claro, luego ya llevándolo al ámbito docente, yo tengo todas mis clases en YouTube. Claro, un compañero me dijo hace unos años, tienes todo en YouTube, ya sobras. Yo pensé, no, quien sobras eres tú. Porque, claro, es el cambio metodológico del cual tú hablabas, ¿no? Y que habéis mencionado, es que tenemos que ir a metodologías activas de aprendizaje. El profesor ya no es el sage on the stage, es el guide on the side. No es el sabio en el estrado, es ese guía que está a tu lado acompañándote. Y todos estos avances que tú has también expresado, pues obviamente van en ese sentido, ¿no? Entonces, miedos no hay que tenerlos, o sea, tenemos que avanzar en eso, en ser, eh, en retar, en hacer avanzar, en hacer más, en profundizar más, y sobre todo esas skills, esas habilidades que se necesitan, ¿no? Eh, esa creatividad humana, eso está ahí, esa capacidad para interpretar, para relacionar, para profundizar, etcétera. Hacia ahí es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Entonces, bueno, Absolutamente. esas Absolutamente. son mis reflexiones al respecto. Es que es esperanzador lo que puede ocurrir. Hay que perder el miedo porque es esperanzador. Y cuando el docente entiende cómo funcionan y pierde el miedo y sale de la zona de confort, yo creo que encuentra ahí el motivo por el cual realmente quiere ser docente. Porque me cuesta mucho creer que tenga ganas de estar frente ahí, o lo que le pasaba, no recuerdo tu nombre, pero que el alumno se vaya y que lo resuelva con ChatGPT y que venga y que no le guste, que no quiera. Cansado de alumnos que no tienen ganas en un ámbito universitario, pues si fuese en la primaria, pero en la universidad. Entonces yo creo que es esperanzador, pero hay que salir de la zona de confort. Ese es el punto crítico que nos toca ahora. Bueno, muchas gracias. Quería hacer una pregunta en realidad porque yo como estudiante veo todo el tiempo cómo los alumnos hacen todo lo posible para sacarse de encima la asignatura y entre ellas utilizan herramientas de inteligencia artificial para copiar hasta incluso en los exámenes, porque le sacan una foto al examen, ven las respuestas y cuando tienen un tiempo, un segundo donde el profesor no está viendo lo que están haciendo, copian absolutamente todo, entregan el examen y se van tan tranquilos con un 10. Entonces, habías contado algo sobre que el mismo programa como que hacía saltar alarmas sobre cuando el alumno hacía una especie de trampa. Y en realidad no hay mucho tiempo para que me contestes muy detalladamente, pero quería saber si había forma de incluso ver si el alumno estaba haciendo trampa con herramientas externas. Por ejemplo, ver cuáles eran las preguntas en el programa y utilizar programas externos, como puede ser ChatGPT, para copiar las respuestas, básicamente, y utilizarlas en el programa y ver que el profesor los puntúe con una buena nota. Eso. Sí, dos cosas. Primero, si sos alumno, hay que preguntar a los alumnos qué es lo que les motivan. Yo le preguntaría a los alumnos qué están haciendo los docentes que realmente motivan a los alumnos. Es clave la motivación. Nosotros, al menos en Argentina, lo primero que le decimos al docente es, si te estás preocupando por cómo el alumno se copia, yo creo que no estás haciendo bien tu trabajo. Creo que realmente no estás haciendo bien tu trabajo. Si el docente puede delegar en la inteligencia artificial, el impartir el conocimiento y se puede dedicar más a tratar de evaluar el pensamiento crítico del alumno, entonces no se va a copiar. No se copian los alumnos ahí. En el aula, el docente puede no tener que presentar el contenido y pedirle al alumno que lo presente. Realmente estamos en condiciones de eso hoy en día, ¿eh? De hecho, nos está pasando con los alumnos de primaria y de secundaria, y lo quieren hacer. O sea, pasa con alumnos de primaria. Me cuesta creer que no ocurra en la universidad. Los alumnos llegan a la clase y se le dan actividades para hablar con Galileo Galilei y aprender de la gravedad. Y hacen preguntas, y hacen las preguntas que les interesan, y ahí el docente tiene que evaluar si son preguntas significativas o le preguntaron si tenía un perro, ¿no? Si tiene un perro Galileo Galilei, no, esa pregunta no sirve. Pero quizás hacen preguntas interesantes. Los alumnos
tienen mucha capacidad. El docente, como mencionaba, no recuerdo el nombre también, tiene que entender que empieza a dejar de ser de dueño del contenido. Y Luis, otro tema, el salto fue tan cuántico que la inteligencia artificial no solamente digiere el contenido, lo crea. Nos lleva tan adelante que el punto es que crea el conocimiento. Cada vez lo va a hacer mejor. Entonces, está muy avanzado. Entonces, a mí, o todo lo que vengo haciendo y trabajando con los docentes es, no se preocupen por el alumno que se copia, sino en cómo evaluarla.